Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presenta Al Pan Pan. En el Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. Muy buenos días, comenzamos una nueva semana aquí en Al Pan Pan por elmostrador.cl. Y en atención a la hora, quiero pasar directamente con nuestro siguiente entrevistado porque por estos días hemos conocido la denuncia de la ex primera dama de Argentina, la pareja de Alberto Fernández, respecto de violencia de género, mostrando imágenes, ¿no es cierto?, que han impactado no solo a Argentina, sino que al resto del mundo, y las implicancias además que esto tiene para el peronismo, pero particularmente para un país que se ha visto, ¿no es cierto?, afectado por una serie de eventos políticos. Precisamente por esta razón queremos conversar desde Argentina con el periodista, analista político internacional, exdiputado por la provincia de Mendoza, ex candidato a gobernador de Mendoza y a vicepresidente de Argentina en 2019, Luis Rosales. Luis, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros esta mañana. Al contrario, un gran gusto. Es siempre muy interesante estar con amigos chilenos, recordando mis años de juventud mendocina, cuando cruzábamos la cordillera e íbamos a Reñaca y a Concón, masivamente los argentinos. Así es, pues, fíjate, y yo también recordando aquellos años también de juventud cuando iba a Mendoza. Bien, pues, Luis, lo primero que quiero preguntarte es lo siguiente: ¿cómo dimensionarías el impacto que ha tenido la denuncia de Fabiola Yáñez contra su expareja y el expresidente de Argentina, Alberto Fernández, por violencia intrafamiliar o violencia de género? Bueno, una cuestión que normalmente marca un tema muy grave, como es la violencia intrafamiliar, la violencia ejercida en general por los hombres sobre las mujeres dentro de las familias, dentro de las estructuras familiares. Todo un tema muy en boga, muy atendido, muy emergente, redescubierto, que siempre existió, pero que ahora se denuncia, se valoriza, se castiga, se habla. Ya per se es un tema importante, pero mucho más lo es cuando se trata de la primer, entre comillas, pareja, matrimonio del país. Es decir, ya toma tintes políticos. Se trata de una especie de verdadera bomba atómica dentro de la política argentina, que es algo también trasladable y aplicable a otras realidades, a otros países, cuando existen profundas incongruencias entre las políticas que se aducen seguir, que se enarbolan como grandes banderas, y la incongruencia en la propia vida particular, privada de esas personas, de esos dirigentes políticos. Y ahí hay una crisis, yo no te diría con el peronismo solamente, el peronismo es muy variado acá en la Argentina, es una crisis más que nada con el discurso progresista, con el discurso que en la Argentina caló y muy hondo de la mano de un sector del peronismo, el kirchnerismo, y estuvo vigente y muy en boga durante los últimos años, sobre todo durante las presidencias de Cristina Kirchner, donde se instaló toda una agenda muy intensa en estos temas. Y esta incongruencia entre quien fuera designado prácticamente a dedo por Cristina como su continuador, como su delfín, esta incongruencia entre sus acciones privadas y sus banderas políticas provoca, bueno, una crisis que se suma a una que ya venía arrastrando este sector político como consecuencia de malas gestiones en el gobierno, sobre todo en los últimos años, ¿no? De hecho, te quiero precisamente, pero mira, es que vamos a entrar en ese punto porque Cristina Fernández, como decimos coloquialmente, le tira la cadena, ¿no? En un tuit donde dice varias cosas y entre ellos señala precisamente que además fue un mal presidente. Pero antes de entrar en la parte política,
para todos los que estamos tratando de entender este caso. ¿Cómo es a ver, ayúdanos a comprender cómo una causa de seguros contratados por la Nación durante la gestión de Fernández, por lo cual él está siendo imputado, entre otras razones, por malversación, si no me equivoco, de fondos públicos, ¿cómo deriva en esto? ¿Me puedes ayudar a entender qué pasó ahí? Bueno, es algo que sucede en la Argentina, creo que en todas partes del mundo. A partir de los avances tecnológicos y yo te diría, dependencia absoluta que tenemos todos respecto de ciertos instrumentos tecnológicos, redes sociales, y básicamente del teléfono celular inteligente, con todo ahí, toda nuestra vida ahí. Si uno por alguna razón puede acceder a eso, puede acceder a todo. Y entonces ahí hay dos cosas: o es una casualidad, o alguien que sabía, por otro tema, legalmente accede a ese teléfono y allí descubre. Puede pasar a cualquiera, no cualquiera le pega a su mujer. Porque toda nuestra vida privada, social, comercial, está registrada de alguna u otra forma ahí adentro. Bueno, entonces a partir de otra causa, por otro tema, la justicia accede al teléfono, a unos teléfonos, y allí se encuentra este otro tema, este otro asunto. Claro, fíjate, Luis, que interesante lo que estás comentando, porque cuando uno ve los WhatsApp y pensando que Alberto Fernández ha llegado a decir que el moretón que tiene en el ojo es producto de una cirugía plástica que le dejó esas secuelas, ¿no es cierto? Por supuesto, negando los hechos, incluso descalificándola, diciendo que ella era alcohólica. Pero resulta que cuando uno lee los WhatsApp, y ella le dice, pero me sigues pegando. No hay ninguna frase donde él diga, oye, pero ¿cómo tú me estás diciendo algo que no es verdadero? ¿Te fijas? O sea, no es, por lo menos los WhatsApp que hemos conocido. Entonces, esto tiene un impacto muy profundo, dices tú, porque se trata, ¿no es cierto?, de un tema que o sea, para nadie, pero sobre todo para un político, es el fin de su carrera. O sea, de hecho lo comentaba él, dice, es el fin de mi carrera, de esto no me recupero más. ¿Cómo ves eso Bueno, desde ese punto de vista? eso es cierto, pero él ya había finalizado su carrera mucho antes. Su carrera había sido una carrera con cargos importantes, pero siempre dependiendo del matrimonio Kirchner. Y su carrera llega al grado cúlmine de presidente de la República porque Cristina Kirchner, a Cristina Kirchner no le daban las encuestas los puntos necesarios para ser presidenta, y entonces lo elige como su candidato, su delfín, como se dice habitualmente en la jerga, Claro, exacto. simulando la sucesión real en Francia, ¿no? Del rey al delfín. Fue un delfín designado. Así que su carrera política había terminado antes. Esto fue una prolongación a dedo de Cristina Kirchner a un hombre con una trayectoria importante, pero que ya no tenía prácticamente carrera política. Y durante la presidencia podría haberse proyectado como un buen dirigente político. Intentó tomar independencia de Cristina Kirchner. Los que lo justifican, te dicen que le tocó la pandemia, épocas muy complejas. Otros te dicen que no estaba en condiciones de gobernar porque no sabía, porque no podía. Y otros te dicen que en realidad lo que falló fue la cohabitación entre un delfín designado a dedo por Cristina, con su carácter Cristina y sus intentos de seguir controlando todo a través de su delegado, y los intentos de este hombre de tomar independencia. Y ahí el gobierno se dividió en dos y se trabó por completo y prácticamente no se avanzó en ninguna política. Bueno, y de hecho, Luis, dice Cristina, y ahí volvemos a lo que tú señalabas anteriormente, dice, Alberto Fernández no fue un buen presidente, pero las imágenes que vimos ayer por la noche, transmitidas por los medios de comunicación, etcétera, etcétera,
dice, son otra cosa, ¿no es cierto? Ahí dice que la misoginia, el machismo y la hipocresía, pilares en los que se asienta la violencia verbal o física contra la mujer, no tienen bandera partidaria y atraviesan la sociedad en todos sus estamentos. Pero acá tú dijiste algo también importante. Tú dijiste que bajo los años de Cristina Fernández se empujó mucho el tema de género, el Ministerio de la Mujer, luego sale esta ley, ¿no es cierto?, de aborto por etapas. Es decir, hubo pasos que para los grupos que defienden los derechos de las mujeres y el feminismo fueron extremadamente importantes. ¿Golpea esto a esa causa o más golpea a Alberto Fernández? Golpea las dos cosas. A ver, la causa, todas estas causas están siendo puestas en tela de juicio por el rebote que ha tenido la política argentina y el péndulo que se ha movido para el otro extremo. La llegada al poder de Javier Milei, con sus ideas similares, si vos querés, o coincidentes con las de la derecha chilena, el bolsonarismo o Vox en España, para dar solo algunos ejemplos que se entiendan, tienen como uno de los ejes esa forma de pensar, poner, y además tienen como alimento que le da mucha potencia política, el gran avance en el otro lado, que habían tenido ciertas políticas que, simulando el ejemplo que te dije recién, habían hecho pendular toda la agenda de asuntos en nuestros países muy hacia la izquierda, es decir, o hacia posiciones progresistas o ciertas agendas. Bueno, como suele suceder, la sociedad decidió mover el péndulo hacia el otro lado. Y todo esto contribuye a que el péndulo del otro lado se vaya más aún, se anime más, se consolide más. Esto es campo orégano, un campo muy fértil, este tipo de sucesos, para que todos aquellos que consideran que las políticas de género y toda esa agenda llamada progresista, implementada durante los años del kirchnerismo, está en revisión ahora, durante el gobierno de Javier Milei. Claro, ahora sumemos a eso, Luis, déjame contar antes que eso, que estamos conversando con Luis Rosales, periodista argentino, analista político e internacional. Lo que te decía, ¿no? Que junto con eso, hay hechos concretos, ¿no es cierto? Javier Milei decide cerrar el Ministerio de la Mujer, él que es un libertario, y sin embargo está en contra del aborto, una ley que fue digamos, que tuvo un impacto muy importante, ¿no?, en la región, porque logra, ¿no es cierto?, establecer efectivamente la interrupción del embarazo ya no en casos específicos, sino que antes de las 14 semanas, si no estoy equivocada, ¿verdad? Y en definitiva se avanza en esa ley que fue muy importante para los movimientos de mujeres. Pero te vuelvo a preguntar, porque ¿se puede realmente, digamos, afectar a todo un movimiento por la acción de un solo hombre, por muy presidente de la República que haya sido? No, es la gota que derrama el vaso, digamos. La llegada de Milei significa, y de Milei, y de Bolsonaro, y el crecimiento de Vox, y la fuerza de Trump en los Estados Unidos, y sigue la lista, significa que un porcentaje grande de la sociedad pone en tela de juicio lo que en los últimos años o décadas fue un movimiento que era casi imparable, parecía, en el sentido de avanzar sobre diferentes agendas. Para muchos, tal vez se abusó en ese camino de esas agendas, con el idioma inclusivo, con una serie de decisiones, con toda la política de género y las posibilidades, todas esas discusiones que se han ido construyendo a partir del núcleo del asunto por ciertos temas que son casi extremos. No sé, el cambio de sexo de niños o jóvenes sin autorización de los padres, que está en discusión en Estados Unidos, etc. Bueno, todas esas
cuando una política de un sentido no tiene prácticamente barreras opositoras, avanza, avanza, avanza como una ola llegando a la playa hasta que se logra frenar. Ahora, el problema es cuando se frena y hasta dónde va a llegar ese freno y el retroceso, como precisamente el agua en la playa, ¿no? Veremos ahora. Ahora, en muchas sociedades, incluyendo la Argentina, el agua está en retroceso, siguiendo esta figura. Y lo de Alberto Fernández significa, no sé, una inclinación un poco más de la arena de la playa en contra del avance del agua. Ya, o sea, viene como a... es como el tiro de gracia para el progresismo en Argentina. En parte, todo dependerá también del éxito o no que tenga las políticas de Milei. Y las políticas de Milei, Con Fernández. Eh, la figura, entiendo que la figura de la primera dama en Argentina, bueno, en nuestro caso tampoco ha tenido importancia porque acá recordemos que con el gobierno actual esa figura se eliminó, digamos, ¿no? El cargo de primera dama. ¿Allá tampoco tiene una relevancia como la tuvo en otras épocas en Chile? bueno, en Argentina estamos todos en ese tema teñidos por Ujú. la figura, el fantasma para algunos, para otros, eh, no sé, el hada de Eva Perón, la primera dama mítica, mitológica, ¿no? Que ayudó, murió joven. Bueno, no en vano tiene un musical de Londres y de Broadway. Claro, Evita, digamos, esa imagen, esa sí. figura es tan potente que todas las primeras damas tienen que jugar con ese comparativo. Ahora, es una figura para mí realmente un tanto vetusta, porque primera dama implica que haya una primera familia, y la familia ha cambiado, más allá de que le guste a ciertos sectores de la sociedad o no. De hecho, los números indican que la familia ha cambiado. Y de hecho, quienes representan los valores tradicionales aquí en la Argentina ahora, el mileísmo, tienen como presidente a un claro representante de esto, que la familia ha cambiado. La familia son sus perros y su hermana, la familia de Milei, con sus padres, obviamente. Es decir, hay un modelo de familia completamente distinto, organización familiar completamente distinto. Entonces, la institución primera dama a mí me suena algo, ¿qué va a pasar en los países que tienen autorizado el casamiento igualitario cuando llegue al poder un presidente casado con otro hombre? ¿Cómo se va a llamar? Bueno, ya de hecho hay casos, eh, o una presidenta casada con otra mujer. Ahí, bueno, podría ser primera dama por una cuestión de que sería una mujer, pero se da ese caso que todavía se lo muestra como simpático, distinto, muchas veces, cuando en tal o cual cumbre, sobre todo europea, que son más progresistas, aparecen todas las señoras de los presidentes y en el medio el marido del primer ministro, no sé, de Luxemburgo, algo así. Correcto, pero lo que te quiero, claro, básicamente preguntar es que ella era, bueno, no, da lo mismo, no se casaron, hoy día uno dice ya, bueno, casarse o no casarse tampoco tiene la misma relevancia que tenía 30, 40 o incluso 20 años atrás. Pero el punto es el siguiente, ella está en España, ella afirma entonces que ha sido víctima de este hombre que la golpeaba de manera, pareciera ser persistente, ¿no es cierto? Esto no fue una ocasión, no fue una vez. Se recordó lo que pasó con ocasión de la pandemia, cuando estaban todos confinados en Argentina y resulta que se hace una fiesta o un evento en la Casa Rosada. Se comentaba también cómo él, en lugar de asumir esa responsabilidad, la deslinda en su esposa o en su pareja y dice, mi querida Fabiola convocó a un brindis que no debería haber hecho. O sea, realmente cuando uno empieza a mirar, oye, el marido del año, como diríamos acá en Chile, ¿no? De nuevo, tú no ves que esto se encapsula
solo en la figura, en un matrimonio que tiene la relevancia por tratarse de un jefe de Estado? ¿Esto se expande todavía más en términos políticos? Sí, sin duda, porque además eh, es el tema de los medios. Vos sos una mujer de medios y entendés que cuando se ponen en cadena las cadenas de televisión y cuando eh, tendencia, tópico tendencia en las redes sociales, chao, ya está. Es el tema por un tiempo largo. Y en la forma de comunicar que tenemos ahora en nuestros países, en Chile también sucede, cuando un tema se instala, se instala, se instala, se instala, y hasta que no se le saca todo el jugo a la naranja, no se para. Y como esta naranja tiene mucho jugo, que no solo corresponde al jugo particular de esta pareja, sino pone en tela de juicio todo la agenda progresista en estos temas, pone en tela de juicio las decisiones o no, cuán buena líder política es Cristina Kirchner, pone en tela de juicio ese gobierno, pone en tela de juicio toda la oposición, reposiciona y le da mucho oxígeno a Javier Milei en momentos en que lo necesita, porque su plan económico, si bien avanza, lo hace en forma no tan rápida como todos esperaban, eh, y el ajuste es fuerte, importante y afecta a toda la Argentina. Es decir, tiene muchas aristas para que un tema de esta envergadura se retroalimente masivamente en todos los medios de comunicación. Y como es tan interesante de todo punto de vista, si vos querés, es una historia para revistas del corazón, para policiales, para discusiones filosóficas, ¿da? Para sacarle un jugo Harto. impresionante a esa nave. Absolutamente. Luis, se nos va acabando el tiempo. No quiero dejar de preguntarte en tu condición de analista político también la relación entre Javier Milei y el presidente Gabriel Boric. Fíjate que, claro, nosotros decíamos que raro esto, ¿no? Que él viene a un encuentro privado con esta compañía Gas Andes, ¿no es cierto? Y que, claro, se reúnen en un hotel. Después por ahí alguien dijo que Milei habría dicho: bueno, si quiere venir, que vengan a mi hotel. Una cuestión que para todos fue como una cuestión francamente fuera de lugar. Pero básicamente lo que te pregunto, ¿cómo ves la relación entre estas dos figuras que son completamente antagónicas políticamente hablando? Bueno, son parecidos en un punto. Cada uno dentro de lo que tolera un país, ¿no? Y otro, nuestras sociedades y nuestras culturas son diferentes. Ustedes son mucho más medidos que la desmedida habitual de los argentinos. Pero digo que son parecidos porque surgen a partir de una crisis de los sistemas de partidos políticos tradicionales. Y y responden en cierta forma a la definición de antisistémicos. Y por más que les cueste y no les guste, se los puede categorizar a los dos de personajes parecidos, jóvenes, mucho más Boric que Milei, pero Milei juega de joven, aunque tenga muchos más años que Boric. Eh, Actúa como un joven y representa a la juventud. Eh, no sé, le debe llevar como 17 años, ¿no? Milei a Boric tiene 54 y Boric 37, algo así. Exacto. Bueno, son de dos generaciones distintas, pero parecen de la misma. Ahora, son antisistémicos en el sentido de que surgen de una crisis de los sistemas tradicionales eh, y como los sistemas eran diferentes en Argentina y Chile, el antisistémico viene de lugares diferentes. Como el sistema en Chile estaba muy corrido a la derecha, de hecho, las grandes discusiones eran, bueno, se reforma la Constitución, pero aparece una Constitución de derecha. O sea, la salida democrática de Chile había sido muy a la derecha, muy diseñada por Pinochet. La salida constitucional de la Argentina democrática se había corrido muy a la izquierda, sobre todo en la etapa de los Kirchner. El antisistemismo proviene de la antípoda de donde se estaba. Y el antisistemismo chileno fue un antisistemismo de estudiantes revoltosos de la Plaza Italia y un emergente de allí, Boric, y el antisistemismo argentino fue
de la gente harta de la inflación y de ciertas políticas progresistas y abusos, en el mal uso de las políticas de derechos humanos, mucho negociado, etcétera, propio de la izquierda argentina. Entonces el antisemitismo surge de ciertos sectores de la inexistente hasta entonces casi derecha argentina. Por eso surge un presidente muy de derecha, y en Chile un presidente novedosamente de izquierda, te diría. Pero los dos respondiendo a criterios muy parecidos que se extienden y son comparables en otras partes del mundo a candidatos antitéticos del sistema. ¿Y qué pasa con ellos? Rápidamente, son parecidos en el sentido de que Boric entra en bicicleta, lo que tolera cada sociedad. Hacen cosas al borde de lo tolerable por cada sociedad. Milei canta en el Luna Park, a los gritos, como un rock. Y los van convirtiendo en políticos más tradicionales. Sin decirlo, Boric era un presidente que surge contra la casta política chilena. Y Milei sí lo dijo claramente, él venía contra la casta política argentina. Al poco tiempo, Boric y Milei tienen que negociar y lidiar con las castas políticas de ambos sectores, porque así se hace desde que desde que la humanidad es humanidad, para no decir hombre es hombre, porque las excluye a ustedes. Ya pues, Luis, entonces nos queda claro, ¿no? Que para ti Milei se ha ido moderando, o sea, definitivamente ya se nos acaba el tiempo, ¿no? Pero se ha ido moderando. Se ha ido moderando, al igual que Boric. Mira, interesante punto. Quiero darte las gracias, Luis Rosales, periodista argentino, analista político internacional, exdiputado por la provincia de Mendoza, ex candidato a gobernador también por Mendoza y a vicepresidente de Argentina en 2019, por haber estado con nosotros esta mañana. Al contrario, y en esta moderación de Boric y Milei tal vez se encuentren ahí, por ahí cerca de mi provincia, en Mendoza, como en tantas otras épocas, allí en las alturas de la cordillera. Muy bien, pues muchas gracias a ti por haber estado con nosotros. Que tengas buen Hasta día. luego, un gusto. Chao. Saludamos a nuestros auspiciadores. Ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Coopeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Coopeuch. Más información en coopeuch.cl. Nos vamos a ir al corte y al regreso vamos a estar hablando con el investigador y consultor internacional en crimen organizado, autor de Un virus entre las sombras, la expansión del crimen organizado y el narcotráfico en Chile, Pablo Ceballos. Ya regresamos. En instantes, una nueva entrevista en Al Pan Pan con Mirna Schindler por El Mostrador